El siguiente episodio es presentado por Maná, crianza orgánica. Los peces producidos en los novedosos sistemas de Maná, crianza orgánica, viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas, de manera segura, trazable y sostenible. Maná comercializa tu producción de peces, crustáceos y moluscos de consumo humano, así como vegetales orgánicos, y te acompaña en el proceso de principio a fin. La próxima vez que pidas pescado, que sea de Maná, crianza orgánica, y disfrútalo. Aprender es atrapar. Aprender es atrapar conocimiento de alguien más. Comprender es atrapar globalmente un conocimiento. Y emprender es atrapar una oportunidad para siempre. Bienvenidos en Escuchando Ando. Hoy emprenderemos y aprenderemos con Eric Alejandro García. Bienvenido a Escuchando Ando. Usualmente los emprendedores comienzan al revés. Ellos tienen en mente un producto, un servicio y salen a querer buscar un nicho de mercado, ¿no? Cuando debería ser al revés. Deberías de buscar primero el nicho que necesita algo, revisar, tener mucho más contacto con el cliente potencial, preguntar, identificar necesidades y después ir hacia atrás y hacer un producto o un servicio que cubre esa necesidad, ¿no? Escuchandoando.com. ¿Qué hay de nuevo, amigos? Este es un episodio dedicado a toda la gente que está empezando su negocio y que quiere conocer las bases. Esas bases que, como mucha de la información que damos en nuestros episodios, no las enseñan en la universidad. Hoy está un amigo de la casa, una persona que sabe bastante del tema, Eric Alejandro García. Bienvenido a Escuchando Ando. No necesito darle la bienvenida porque usted ya es de la casa. Hola Gerson, muchísimas gracias por la bienvenida, gracias por invitarme. Bueno, estamos acá armando nuestro episodio que está bien interesante porque hay una información que va a servirle a todos los emprendedores para que empiecen a comprender de qué manera deben armar sus estrategias, cómo deben montar su negocio de tal forma que tengan la menor cantidad o posibilidad de fracaso. No quiere decir que nada garantice el fracaso, pero bueno, vamos a dar una información que puede ser vital para tomar decisiones inteligentes a la hora de emprender. Correcto, Gerson. Es que cuando empezamos a revisar algunas de las estadísticas sobre las tasas de supervivencia de los nuevos emprendimientos, la verdad es que algunas son de dar miedo. En Colombia, por ejemplo, encontramos un dato interesante de Confecámaras que dice que la tasa de supervivencia de los nuevos emprendimientos es del 29.7% en los primeros 5 años. Es decir, básicamente 7 de cada 10 empresas terminan muriendo en el camino, ¿no? Entonces es una tasa relativamente baja. No es muy diferente a otros países de América Latina, pero por ejemplo, si las comparamos con algunos países europeos como Francia, que tiene una tasa de supervivencia del 53%, bueno, pues es casi la mitad, ¿no? Entonces sí hay mucho por hacer. Pero bueno, yo creo que más allá de revisar esta estadística, vale la pena revisar también algunas de las principales razones por las cuales estas tasas están tan bajitas, ¿no? Sí, evidentemente, por ejemplo, los coworking hoy solucionan muchos problemas a la hora de arrancar los negocios porque muchos emprendedores antes de hacer su presupuesto, lo primero que dicen es no, me voy a comprar una silla bien linda, me voy a comprar una super mesa y que lleguen los clientes y los atiendan el sofá y la vajilla y vamos a meterle tanto de pintura a la oficina y una oficina que quede en un piso alto, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo único que hace es que se les vaya acabando la gasolina. A la hora de empezar a vender ya no tienen plata. Correcto. De hecho, esa es una de las principales razones de fracaso. De acuerdo al instituto o de Failure Institute, menciona que, por ejemplo, para Colombia casi el 75% de las empresas cierran por no contar con los ingresos suficientes para subsistir. Y muchas veces es por eso, porque no priorizan y invierten en cosas que a lo mejor no son tan necesarias. Correcto. Si no escoges bien a tu socio, es complicadísimo que funcione cualquier tipo de emprendimiento, ¿no? También sucede mucho a menudo que los emprendedores no ponen las reglas de juego bien claras desde el principio y terminan peleando con los socios, ¿no? Mira, también mencionan que obviamente hay problemas en la ejecución de lo planeado. Las empresas que arman su plan, porque hay muchos emprendedores que realmente se avientan al ahí se va y no tienen ni siquiera un plan de acción, pero aquellos que lo tienen a veces también fallan en la ejecución, también tienen problemas para el financiamiento, o sea, empiezan usualmente con recursos propios, sobre todo los pequeños emprendedores, y es a veces difícil en un inicio obtener financiamiento de los bancos porque no tienen cómo sustentar
de alguna manera el pago, ¿no? Y teniendo esas tasas tan altas de fracaso, pues yo creo que el banco también lo piensa 2 veces. Pero bueno, esa es otra. Y la planeación o la falta de planeación, perdón, o poca claridad en los objetivos, falta de estrategia, pueden también afectar eso. Algo que me pareció interesante es que esta estadística también menciona que solamente el 19% de los negocios fracasan por factores externos, es decir, por cosas que están fuera del alcance del emprendedor. Por ejemplo, una crisis como la que está viviendo Venezuela, ¿no? Que puede o seguramente ha dañado muchísimos negocios. ¿Qué otras recomendaciones o qué otras estadísticas tenemos? Correcto, hay falta de flexibilidad, ¿no? Yo creo que tú puedes tener tu idea, pero usualmente los emprendedores comienzan al revés. Ellos tienen en mente un producto, un servicio y salen a querer buscar un nicho de mercado, ¿no? Cuando debería ser al revés, deberías de buscar primero el nicho que necesita algo, revisar, tener mucho más contacto con el cliente potencial, preguntar, identificar necesidades y después ir hacia atrás y hacer un producto o un servicio que cubra esa necesidad, ¿no? También juega un papel muy importante el orgullo, porque hay emprendedores que arrancamos un negocio y decimos, bueno, voy a vender empanadas y muero vendiendo empanadas. O sea, ni se me va a ocurrir que si la gente me pide arepas voy a venderle arepas. Lo mío son las empanadas y pum, así no venda ninguna. Entonces ese orgullo hace que la gente no reenfoque y ahí es donde viene la pérdida por dejar de vender. Otra razón es que no tienen madre. Estaba hablando con Juan del Mar, uno de los chefs más importantes que hay en Colombia, que tiene restaurantes, y me decía, el secreto mío es que mi mamá me acompaña en el negocio. Entonces es difícil fallar cuando tu mamá te está acompañando ya a una edad madura, porque va a cuidar tus intereses, pero aparte de eso van a ser un gran equipo de trabajo. Más que no tener madre, el tema es no tener gente que lo apoya a uno incondicionalmente a la hora de emprender. Es clave rodearse de un gran equipo, ¿no? Clave rodearse de un gran equipo, y es clave también tener un mentor, ¿no? Tener a alguien que te vaya guiando, sobre todo al inicio, sobre todo si eres primerizo en el emprendimiento, necesitas forzosamente a alguien que ya haya pasado por eso y que te puede ir guiando, ¿no? Sí. ¿De qué manera, por ejemplo, si voy a entrar a un sector, a montar un negocio, de qué manera me puedo, según el país, enterar de cómo le ha ido a mi competencia, si vale la pena entrar allí o no, o si han fallado o han ganado dinero? Me imagino que con las cámaras de comercio. Sí, esa es una de las fuentes. Tú sabes que ya todo lo encuentras en internet. Básicamente Google te puede dar casi cualquier información, pero sí, yo creo que para tu área, para tu nicho en específico, la información que te dan las cámaras de comercio es de bastante ayuda, ¿no? Fíjate que aunque las cifras asusten, Gerson, al final del día creo que es normal, ¿no? O sea, sobre todo para los emprendedores primerizos, tenemos que entender que el fracaso es parte del aprendizaje. ¿Cómo vas a aprender a ser un emprendedor si es la primera vez que lo haces? O sea, es muy bajita la tasa de aquel emprendedor que a la primera le pega, ¿no? Es como que el primero que empieza a jugar fútbol se lo lleve el Barcelona a jugar, ¿no? O sea, no es tan sencillo, vamos. Es un proceso que todo emprendedor tiene que tener en mente desde que arranca, que hay muchas probabilidades de que pueda fracasar, pero que tiene que aprender. Yo creo que el tema de esto no es el fracaso temporal de tu proyecto, sino el aprendizaje que tienes de eso para el momento que lo vuelves a intentar tomar también ese aprendizaje, ¿no? Sí, hay futbolistas que los he visto y uno es como con el morbo cuando se acaba el partido, cuando pierden grandes futbolistas, y uno es como con el morbo, venga a ver si lo entrevistan, qué cara hace, qué está diciendo, ¿verdad? Y obvio, están serios cuando los entrevistan, efectivamente están muy serios, reflexionando mucho, interiorizando, pero hablan absolutamente normal. El otro día Piqué del Barça, o sea, sí, perdimos, pero igual no es el fin del mundo, porque ya hemos ganado mucho y vamos a seguir ganando. El fracaso es parte o sea, no podemos evitarlo. Lo que pasa es que estamos en una sociedad que estigmatiza mucho el fracaso, ¿no? Y nos quiere proteger del fracaso. Y la realidad es que, si te pones a pensar, no hay otra forma de aprender sino fracasando para poder aprender de tus errores. Y el tema es que esto es parejo para todo mundo, Gerson, porque cuando tú arrancas como emprendedor, la verdad es que esto no respeta ni edades, ni estudios, ni razas, ni géneros, ni condición social. Cualquiera que empiece a emprender es muy probable que se lleve su parte de fracaso en un inicio, ¿no? De hecho, otra de las estadísticas interesantes que encontré por ahí es que en México, por ejemplo, las empresas que no sobrevivieron, que cerraron los primeros 3 años, casi el 66% eran de personas que tenían una profesión. Es decir, no por el hecho de que hayas estudiado una carrera, una profesión, tienes más opciones que el resto de las personas. Al final del día, si es tu primer proyecto, es muy probable que también pues tengas que llevarte tu aprendizaje, ¿no? Además que hoy en día lo que uno estudia hoy, en 3 años, dude que le va a servir mucho. No quiere decir que el estudio se ha perdido,
pero realmente si no se sigue preparando, si no tiene otro tipo de habilidades, va a quedar absolutamente fuera del mercado. Correcto, o sea, cada vez la información se hace obsoleta más rápido, ¿no? O sea, cada vez te sirve menos la teoría si no la aplicas, ¿no? Al final del día creo que tienes la misma oportunidad que una persona que no haya estudiado nada si tú no aplicas la información que de alguna forma adquiriste en la universidad, que pasa mucho, ¿no? Entonces se pierde y no logras hacer nada con esa información. Sí, también hay que tener aliados de calle, gente que tal vez no tenga la preparación académica, pero que se mueva en el mundo de la gente real, para poder entender su feeling y para poder entender sus costumbres y para poder llegar a ellos de una manera más viva. Correcto, y grandes emprendedores, o sea, vemos emprendedores de la talla de Mark Zuckerberg, por ejemplo, que no terminó su carrera, Steve Jobs, o sea, no necesariamente, porque ese es otro de los mitos, que necesitas estudiar para poder ser un buen empresario, ¿no? Para ser un buen emprendedor, y la realidad es que no es así. Seguramente te ayuda la información que adquieres tú en la universidad, pero no es necesario, para emprender, tener un estudio universitario, ¿no? Sí, el título está cada vez más desgastado. Lo que sí es importante es aprender a aprender, porque si uno sabe y conoce técnicas para aprender temas, los puede absorber rápidamente. Entonces, cuando llega una nueva tendencia y ya sabes cómo te entra la información, si te entra a nivel visual, auditivo, a través de la lectura, en fin, puedes absorber un tema rápidamente y ponerte a la velocidad y a la altura de lo que está ocurriendo con esa tendencia. Eso es algo muy importante y es uno de los secretos del éxito de muchos emprendedores, el poder asimilar rápido las tendencias basados en aprender cualquier tema en una forma muy rápida. Correcto, aprender a educarte, ¿no? Te puedes educar tú mismo. Hoy en día tienes acceso a toda la información del mundo, está en la red, entonces realmente todo depende de ti, de desaprender lo que está mal y de tener la voluntad de seguir aprendiendo y de seguir educándote, sí. ¿no? Y una de las claves para aprender es ser selectivo, porque mucha gente dice, no, ya me voy a poner a estudiar por internet, a absorber información, y empiezan a ver cualquier cantidad de porquerías que creen que son buenas y resulta que no. Hay que ser muy selectivo a la hora de escoger la información que se quiere para aprender el tema que se necesite según el reto que se tenga, porque si no puede uno durar horas y horas y horas estudiando temas de autores que están desactualizados o de información que no es validada o de personas que están intentando vender algún producto más que realmente educando a la sociedad para que cumplan papeles que aporten valor. Completamente de acuerdo. Bueno, entonces, pues el fracaso, resumiendo, el fracaso es parte del éxito. Yo recuerdo hace algunos años, cuando yo estaba en México trabajando todavía para el gobierno del estado de Guanajuato, el secretario de Economía dio una plática a emprendedores y algo que se me quedó muy grabado es que él comentaba que cuando tú no tienes historias de fracaso que contar, decía él, una de dos, o por un lado estás mintiendo o lo has intentado demasiado poco, ¿no? Porque precisamente es parte de, ¿no? Lo que decíamos ahorita, y eso se me vino a la mente. Otra de las frases que más se utilizan también cuando vas a arrancar a emprender es de señor Winston Churchill, que dice que el éxito no es para siempre y el fracaso no es fatal, ¿no? O sea, quiere decir, bueno, puede pasar el fracaso, pero eso no, lo que tú decías hace rato de Piqué, ¿no? Finalmente es parte del show y debes de continuar adelante con lo que estás haciendo, ¿no? Estaba entrevistando a Jairo Martínez, uno de los relacionistas públicos más importantes del mundo. Ese episodio lo pueden encontrar escuchando a Jairo Martínez. Y me dice Jairo, le pregunté cómo había comenzado. Me dice, yo comencé como mesero y fui un absoluto fracaso. Me dieron la oportunidad, llegué como latino a Estados Unidos, me dieron la oportunidad de trabajar en un restaurante y qué fracaso tan grande para servir platos. El primer día se me cayeron, se me regaba encima a los clientes, no, una cosa, un 8 completo. Me ve la dueña del restaurante y me dice, usted es un fracaso como mesero, váyase a la puerta a recibir a los clientes. Esa fue la escuela para ser uno de los mejores relacionistas públicos del mundo. Si no fracasa como mesero, nunca hubiera sido relacionista público. Siempre es importante que alguien detecte. A veces nosotros no detectamos nuestras propias talentos y habilidades, ¿no? Siempre es interesante reunirte con personas que puedan ayudarte a detectar a veces mejor que tú tus habilidades, como en este caso que lo pusieron en un lugar en donde funcionó mejor, ¿no? Bueno, mira, de la misma frase que decía que el fracaso no es fatal, también decía que el éxito no es para siempre, y eso pasa también con algunas empresas que comienzan bien y que se descuidan un poquito y de repente se dejan sobrellevar por la competencia, por no estar
innovando día a día. Amazon, por ejemplo, tiene una filosofía que le llaman permanecer en el día 1. El señor Jeff Bezos, ahora mismo el hombre más rico del mundo, el primer año, cuando creó Amazon, al finalizar el año les mandó una carta a sus inversionistas instándolos a permanecer siempre en el día 1, ¿no? Y decías, bueno, pero ¿por qué esa obsesión de estar en el día 1? Para el señor Jeff Bezos, estar en el día 2 significaba el estancamiento, la irrelevancia, el declive y finalmente la muerte empresarial. Él decía, tú tienes que mantener esas ganas, ese entusiasmo que tienes cuando recién abres tus puertas, ¿no? Y me pongo a pensar cuando cualquier persona abre algún negocio, el primer día, la emoción del primer cliente, de atenderlo, de darle todo lo que necesitas, se nos empieza a ir poco a poco mermando con el paso del tiempo, y más si empiezas a tener éxito, creo que empiezas a dejar de lado cosas. Lo que le pasa a los futbolistas. Sí, también, ¿no? Decía el director técnico de Brasil cuando le ganamos a Brasil, la selección Colombia, decía, es que los colombianos estaban jugando como si no hubieran desayunado. Tenían hambre. Y a propósito de Amazon, ¿sabe dónde nació Amazon? ¿En qué ciudad o en un...? La idea es colombiana. En verdad. Sí, el padrastro de Jeff trabajaba en una petrolera acá en Colombia y acá estuvo Jeff con él criándose, y con el dinero de la liquidación de la petrolera acá en Colombia fue con el que le dio el apoyo a Jeff de arrancar Amazon ya en los Estados Unidos. Imagínate qué historia. Para los que creen que aquí no se pueden hacer grandes ideas. Claro, en todos lados. Creo que las ideas son universales, ¿no? Sí, yo sabía que Jeff Bezos estaba en un negocio, en una empresa donde le pagaban bastante bien, pero él vio esa oportunidad en ese naciente mercado de online, que en ese entonces, en el 94, por ahí que nace Amazon, todavía estaba muy incipiente. Y mira dónde va ahora, ¿no? Una de las filosofías que siempre han regido al señor Jeff Bezos es ser la empresa más centrada en el cliente del mundo. Y eso nunca cambió. Desde el día 1, como él lo menciona, hasta el día de hoy, siempre se han enfocado en el cliente, ¿no? Él vio esa necesidad de enfocarse más en el cliente y lo llevó al límite, ¿no? Siendo que hoy en día Amazon es una de las empresas más reputadas en el tema de servicio al cliente. Sí, un éxito que vale la pena estudiar, caso estudio, para aprender cómo forjar empresas. Entonces, bueno, regresando al tema principal del factor fracaso, yo creo que algo que todo emprendedor debe tener claro, Gerson, es que aunque hay muchos factores que influyen para el éxito de un negocio, yo creo que al final del día algo que no puedes pasar desapercibido son los clientes, ¿no? O sea, tu enfoque principal o la base de tu éxito va a pasar por dos factores, o por tu habilidad para atraer clientes y tu habilidad para retenerlos, ¿no? En el primer caso de atraer clientes, estamos hablando de marketing, de ventas. Cuando hablamos de retener clientes, estamos hablando ya de servicio o de la misma experiencia del cliente, ¿no? Entonces hoy quiero que platiquemos un poquito sobre la primera parte, que es la atracción de los clientes, porque eso es lo que a veces nos falla. A veces cuando recién emprendemos, tienes una excelente idea, pero no tienes una estrategia clara para atraer a tus clientes, ¿no? Pues puedes tener el mejor producto, puedes ofrecer el mejor servicio, esmerarte en entregar la mejor calidad, al mejor precio, pero si tu cliente no sabe que existes, pues no te sirve de nada, absolutamente. Yo creo que ese es uno de los factores por los cuales también muchos negocios cierran. O sea, visibilizarse en el mercado. Sí, y desarrollar una estrategia de marketing. La cuestión es que la gente confunde la estrategia con la táctica. Entonces hay muchas personas que arrancan solamente con tácticas, dicen, abren su negocio y lo primero que hacen es abrir todas las redes sociales, ¿no? Y creen que ya están haciendo marketing, ¿no? Pero esa es una táctica aislada. Entonces creo que hay mucho desconocimiento, ¿no? Para empezar, bueno, la estrategia es ese plan que busca conseguir un objetivo a través de un conjunto de acciones, y esas acciones vienen siendo las tácticas, ¿no? Entonces las tácticas puede ser que te medio funcionen, pero realmente funcionan mucho mejor si están alineadas a una estrategia, y eso es en lo que muchas de las empresas que recién arrancan fallan, no tienen esa estrategia. O hay quienes las tienen en la cabeza de ellos. Exacto, y nunca las llevan a la práctica. Pero si no la saben, por ejemplo, contar a su equipo de trabajo, pues de nada sirve que la tengan ahí metida en la cabeza. Si no, yo sé que lo que vamos a hacer, usted haga y coma callado. Y si no saben transmitir esa pasión y no saben transmitir qué es lo que hay que hacer, pues fregados. Entonces, uno, por ejemplo, de los consejos que yo le doy a la gente a la que le sirvo para sus empresas es, venga, comencemos por saber contar la historia de lo que hacemos desde nuestro entorno principal hasta nuestros clientes, y nos vamos a ahorrar mucho trabajo. Para eso hoy hay herramientas maravillosas, videos fáciles, económicos de hacer, incluso usamos también podcast, hay, bueno, las páginas, tratar de usar cosas que no lleven mucho tiempo a la gente, sino que con 2-3 párrafos uno pueda
contar quién es, de dónde viene, para dónde va y qué es lo que está generando valor. Hoy en día importa más es eso, si genera valor o no. Mucha gente ya ni siquiera le importa de dónde viene y para dónde va la empresa, sino genera valor y hace bien a la sociedad, sí o no. Si sí, bienvenido, y si no, siga. Sin duda, o sea, es lo que decíamos en uno de los podcasts anteriores, ¿no? El principal factor por lo cual tú deberías emprender es porque identificaste cómo generar valor a un nicho de mercado, ¿no? Porque identificas que tu propuesta es mucho mejor que las que existen y que de alguna manera puedes hacerle la vida o más fácil, más sencilla, más amena a ese nicho de mercado, ¿no? Entonces sí, lo primero es que tengas claro que estás generando ese valor y lo que tú mencionas del storytelling que es tan importante y que ahora mismo ya depende mucho más de tu creatividad realmente que de una inversión alta. Y hay a tu alcance ya hay muchísimas herramientas, mucha tecnología que con el paso del tiempo se hace incluso más barata. Lo que decías ahorita de los podcasts, de videos en YouTube, de las redes sociales. Realmente no es la inversión en plata, sino en creatividad, en tiempo, en imaginación, en ser diferente y poder ofrecer ese valor agregado al cliente, ¿no? Y comenzar por explicárselo al equipo de trabajo para que así mismo lo puedan replicar y transmitir a los demás, que es algo bien importante. Completamente de acuerdo. Entonces, bueno, parte de esa estrategia que creo que deben de tener muy claro cuando hacen su plan de negocios, obviamente la estrategia de marketing pues va a depender y se va a adecuar a las necesidades particulares de cada quien dependiendo del negocio que quieran hacer, pero al final del día lo que tú quieres es hacer que tu cliente te conozca, quieres hacer que tu propuesta o tu empresa le agrade. Y algo importante también es que confíe en ti. Esta fórmula, conocer, agradar y confiar, ha sido como que se ha repetido en el éxito de muchos negocios, ¿no? Tú necesitas, si tú tienes, como mencionábamos ahora, a lo mejor tienes un muy buen producto, un muy buen servicio, pero si no logras que te conozcan, game over, no hay nada más que hacer, ¿no? O sea, lo primero es que sepan que estás ahí, ¿no? Y después, bueno, obviamente esa propuesta tiene que generar ese valor, como mencionábamos hace un ratito, para cierto nicho de personas, y una vez que lo generas también tiene que confiar en ti. En el ámbito hotelero que mencionábamos también el otro día, es muy importante para una persona que va a reservar un hotel, bueno, primero conocer el hotel, ¿no? Que aparezca en algún lado, en Google, en TripAdvisor, en Despegar. Segundo, revisa las fotografías, las redes sociales para ver si le agradaría vivir esa experiencia dentro de ese hotel. Y finalmente se va a TripAdvisor para revisar lo que otras personas opinan de ese hotel y tener esa confianza, ¿no? De poder contratar tus servicios, en este caso de hacer la reserva, ¿no? Sí, que haya como la identidad con el hotel. Correcto, pero bueno, ¿qué es lo que está pasando también ahorita? Que también hemos revisado mucho, y es que la realidad del marketing tradicional sigue siendo muy, muy intrusivo, ¿no? Las empresas literalmente te empujan sus productos, haciéndote sentir muchas veces invadido, importunado, incómodo. Y creo que muchas empresas también pueden fracasar por eso, porque no han encontrado la forma de hacer llegar o de hacer sentir ese valor a su cliente, sino quieren a veces ponérselo por los ojos de manera forzada, interrumpiendo a veces con información que a veces es irrelevante para ti, porque la cuestión es que cuando tú no eliges bien tu nicho y mandas una información para todo mundo, bueno, a lo mejor a algunos les va a interesar, pero al resto los estás importunando, ¿no? Entonces, porque puede ser irrelevante e incluso molesto. Cuando estás viendo un partido de fútbol y de repente todavía no llegas al medio tiempo y te ponen en una de las jugadas más interesantes, te meten un comercial ahí, bueno, es un poquito frustrante a veces, sobre todo si ese comercial no tiene nada que ver contigo, ¿no? Sí, los maestros en ello son la radio y la televisión, y ese es un buen ejemplo para que las personas nos entiendan a qué nos referimos. Porque lo mismo que pasa con la radio y televisión, que son productos, pasa con absolutamente todos los mercados. ¿Qué pasa con la radio y la televisión? Antes estábamos acostumbrados por la falta de tecnología a ver lo que nos pusieran. Y lo que nos pusieran, eso teníamos que aguantarlo. Nos ponían comerciales. Si estaban contando una historia y ponían 4 logos en cada esquina del televisor, teníamos que verlo. Si abajo nos querían vender galletas, teníamos que aguantarnos. Si el noticiero lo querían dar más temprano o más tarde, teníamos que tragar entero. Hoy en día, la cultura que hay, la manera en la que han sido creadas las generaciones digitales, es a que ellos mandan. Entonces, el on demand, el hacer productos por demanda, es lo que funciona. ¿Cómo funcionan esos productos por demanda? Yo, como consumidor, elijo qué ver, a qué horas verlo, cuándo verlo
y si quiero o no quiero que me den comerciales por ello. Si no quiero que me den comerciales, pues pago un poquito más y no me los dan. Si quiero ahorrarme la plata, pues me aguanto 1 o 2 comerciales y los veo. Por eso el éxito tan grande de Netflix, por ejemplo, versus televisión tradicional, y por eso el éxito de este tipo de formatos en el que estamos presentando hoy nuestro episodio versus la radio tradicional, donde si estuviéramos haciendo este programa, ya usted que nos está escuchando no se lo podría compartir a su primo, ni a su tío, ni absolutamente a nadie, ni volverlo a escuchar porque simplemente pasó y ya. Correcto, definitivamente. Y es que a veces de veras hay una saturación publicitaria. Yo creo que la publicidad como tal no es mala, lo que es mala es la saturación, ¿no? Demasiados. Yo recuerdo una estadística. Pero es porque los productos son malos. Sí. Entonces, como son tan malos, tienen que metérselos a la gente por los ojos. Es como una canción mala. Si la escuchas 1000 veces, termina gustándote, porque el cerebro se le pega y se le tanto pega. Verlo. Y le pega, Dios mío, ¿por qué me subí en ese taxi escuchando esa canción que ahora cántenme algo para que se me olvide? Lo mismo pasa con los productos. Termina uno comprando cosas que no necesita y no quería de la taladrada que le metieron en el cerebro. Entonces hay que ser muy cuidadoso y selectivo con esos inputs que uno tiene. Sí, porque mira, de la última estadística que yo había leído decía que estábamos expuestos a 3,000 impactos por día, 3,000 impactos publicitarios por día. Eso estamos hablando que si hacemos las cuentas son más de 1 millón de impactos al año. Y realmente sí somos selectivos, porque imagínate tener 3,000 impactos en la cabeza está como complicadísimo, ¿no? Los expertos dicen que a lo mucho se te queda un 7%, y a mí me parecen demasiados, porque un 7% estás hablando de 200 impactos publicitarios, y yo no creo que ya ni siquiera estemos conscientes de eso. Pero bueno, como bien mencionabas hace rato, estamos ya un poquito tan saturados que la gente está dispuesta a pagar por esos proyectos que tú mencionaste, como Netflix o como Spotify, ¿no? Para no tener comerciales. Entonces, ¿cómo sobresalir ante tanto ruido? ¿Cómo como empresa puedes sobresalir sabiendo que pues tienes otras 1,000 empresas haciendo su parte allá afuera, ¿no? Entonces, bueno, no es sencillo, ¿no? Pero yo creo que una de las principales cosas que debemos de tener en mente como empresarios al momento que tenemos o que queremos ofrecer un producto o un servicio es que tienes que parar de perseguir al cliente, ¿no? Tienes que cambiarte ese chip de la venta, de ir a perseguir a tu cliente, y tienes que comenzar a atraerlo, a empezar a generar algo que sea de valor para él, para que él voltee a verte a ti en lugar de que tú lo estés correteando a él, ¿no? Sí, hay algo que es más válido que nunca, siempre ha sido válido, pero ahora ha cogido más fuerza, y es el famosísimo voz a voz. Hoy más que nunca, ese sí que vale oro, y es que la mejor manera de vender es dejando satisfecho a un cliente para que le traiga al primo, al tío, al hermano, al amigo o a las personas que tienen que ver y que les gusta ese tipo de producto. Entonces, si uno quiere vender harto, lo mejor es identificar quiénes podrían influenciar a las otras personas que van a comprar esos productos y hacer que ellos lo prueben, y sobre todo de conciencia, de ética, estar seguro que lo que yo estoy vendiendo es algo que realmente vale la pena, porque si es así, pues voy a poder defender mi producto contra viento y marea y no me lo van a destruir ni a dañar la venta. Y va a haber otras personas dispuestas a también hacer lo mismo por ti, ¿no? Los llamados promotores. Hoy en día es tan importante, como bien mencionas, el voz a voz, que no hay ninguna publicidad pagada que pueda tener los resultados que tiene un voz a voz, ¿no? Está comprobadísimo que las personas ya dejaron de escuchar a las marcas, como mencionábamos el otro día, o las escuchan muchísimo menos, y comienzan a escuchar más al hermano, al amigo, al vecino. Siempre lo han escuchado, pero ahora las tecnologías nos permitieron conectarnos entre sí. Entonces también podemos escuchar a una persona que está en el otro lado del mundo, pero que a lo mejor compró el mismo producto que tú quieres comprar, y confías más en lo que él te dice que en la propia marca, ¿no? Sí. Entonces es importantísimo el tema del boca a boca. Sí, o una cosa que afecta mucho a los productos, o no los afecta, pero sí al consumidor, es que ahora con la tecnología que hay a nivel de, digamos, de video y fotografía, todo se ve bonito. Entonces uno ve un producto en el computador, en un comercial o en algo, y dice wow, o sea, se ve más lindo ahí que incluso en persona. Entonces uno dice, no, el producto se ve que es tremendo. Cuando ya lo compra y lo tiene en la mano, resulta que se pega unas estrelladas. Y eso es malísimo para la marca, porque pasa con los hoteles. Pasaba mucho, porque tú veías las fotos de prácticamente cuando lo inauguraron y 20 años después ya no se parecía, ¿no? A mí me pasó algo parecido en Providencia. ¿Providencia es la isla pequeña? ¿San Andrés?
y Providencia. San Andrés es la grande y Providencia es la pequeña. En Providencia, cuando yo conocí Providencia, yo iba con una imagen de un hotel prácticamente nuevo, las fotos impecables, impresionantes, y para empezar, cuando llegamos, pues nos recogió una camioneta que nos puso en la parte de atrás en unas tablas, ¿no? O sea, ni siquiera había un taxi. Nos dejó como a 2 cuadras de donde estaba el hotel, y cuando llegamos al hotel, ese hotel hace 20 años que le habían tomado la fotografía, ¿no? Entonces sí te pueden engañar una vez, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Que obviamente tú no vas a volver a ser cliente, y lo más probable es que salgas y le digas a 10 o 15 personas que ni se les ocurra ir para allá. Y ahora con las redes sociales, bueno, el alcance es a miles o a millones de personas, ¿no? Entonces las marcas tienen que tener muy en cuenta eso, que cuando mienten al cliente puede funcionar la primera vez, pero van a pagar caro el haber hecho eso, porque el cliente le puede contar a millones de personas, ¿no? Sí, hoy el estar informado cobra más sentido que nunca. Y prácticamente al consumidor que roban es porque no se informó bien. La clave está en informarse bien. Si lo hace a través del internet, tiene que ser selectivo y tener criterio para saber cómo se está informando. Sí, una cosa interesante también es que el proceso, para nuestros amigos que nos escuchan, que están emprendiendo, el camino, que recorre el cliente cuando compra ha cambiado. Desde que internet y las nuevas tecnologías han completamente cambiado la forma en cómo compramos, ¿no? El proceso de compra. Proceso de compra. Entonces nosotros tenemos que, como empresas, tenemos que definir o tener muy claro cuál es el proceso de compra de tu cliente. Es decir, cuál es el camino que tu cliente recorre cuando te va a comprar, desde el punto en donde está buscando, se da cuenta que tiene una necesidad y va a buscar, muy probablemente, como bien mencionas, a Google. Tú apareces ahí. Si no apareces, bueno, tienes que hacer algo por aparecer. Tienes que ir siguiendo el camino que él recorre, porque a veces quedamos todavía con la idea de que el cliente nos va a encontrar, de que el cliente nos va a buscar, de que el cliente va a entrar directamente a nuestra tienda. Y hoy en día el cliente lo primero que hace es buscar toda la información posible en internet, y prácticamente cuando ya la obtiene, él ya tiene en su mente el 80% de su decisión de compra. Entonces, si tú no estuviste ahí, no fuiste parte de ese proceso cuando él estaba investigando, no te posicionaste como una empresa que le dio esa información, que le ayudó a tomar la decisión, es muy probable que no te llegue el cliente nunca a ti, ¿no? La cantidad de empresas que hay que no averiguan cómo el cliente llegó a ellos, y se pierde información que es muy valiosa, ya sea por pereza, por no presupuestar algo. Pero si algo es importante y cuesta dinero, es esa captura de información para poder vender. Yo recuerdo una anécdota cuando comencé mi vida en los medios. No era tan brillante como hoy. Comencé con una caja de pañales, mi mamá vendía pañales al por mayor, entonces tenía cajas gigantes donde iban los paquetes de pañales, y ahí armé un kit de luces y sonido y cassettes, y hacía fiestas, minitecas. Entonces ahí llevaba toda mi unidad móvil en la caja de pañales, y el éxito que tuve fue impresionante, porque tenía más clientes que las minitecas más grandes de Bogotá, pero era por una estrategia sencilla, que era en las fiestas de 15 años que teníamos, hacía un concurso y tomaba todos los datos de las niñas de 14, 13 y 12 que estaban en la fiesta. Entonces, ese era mi nicho de mercado. Hacía el concurso, les regalaba un souvenir pequeño, y cuando terminaba la fiesta decía, ok, 23 niñas de 14 años, son 23 fiestas vendidas. Esta cumpleaños el 15 de diciembre, entonces la estoy llamando el 15 de septiembre y ya está vendida la fecha. Tenía un 80 a 90% de efectividad. Y luego mis amigos, mis colegas, ¿cómo le hace? ¿De dónde saca tantas niñas cumpliendo 15 años? Porque fuiste capaz de identificar el mercado, el nicho, de tomar la información y de hacer uso de la información, ¿no? Entonces, bueno, eso es importantísimo. Yo creo que esa es la clave para el éxito de muchas empresas. La otra cuestión importante también es que tenemos que entender que la compra no es un evento, sino un proceso. A veces, como empresarios, queremos vender a la primera, ¿no? Pensamos que el cliente ya está listo para comprar siempre, ¿no? Y no nos damos cuenta que realmente es un proceso, y que debemos entender ese proceso por lo que pasa el cliente de alguna manera, que comienza obviamente desde el momento en que el prospecto detecta que hay una necesidad. Hay veces que no sabemos que necesitamos algo, y a veces nosotros como empresas tenemos que hacerle ver a la persona que necesita algo, ¿no? Ese es un mundo maravilloso, el mundo de la venta y el cierre, y
es tan rico saber del tema porque no siempre se aplica a todo, pero si uno tiene una gran cantidad de información difícilmente va a dejar de vender, porque hay muchas tácticas, hay muchas escuelas, hay muchas maneras de pensar, unas muy diferentes a las otras, pero tiene mucho que ver la psicología. Sin duda, no, y todas enriquecen, o sea, todas tienen algo que te dejan, ¿no? Entonces, bueno, este famoso tema del Buyer Journey, que es parte de la metodología del inbound marketing, que no vamos a hablar hoy porque la verdad es que es todo un tema el inbound marketing, ¿no? Entonces no vamos a profundizar mucho, pero este proceso de compra es parte de esa metodología, ¿no? Ellos dicen que hay 4 etapas básicamente que cada cliente sigue. Y la primera es, insisto, cuando descubre que tiene una necesidad, una necesidad que satisfacer, un problema que resolver. La segunda es cuando él comienza a investigar cómo resolver ese problema, cómo satisfacer esa necesidad. Después empieza a comparar sus opciones, toma una decisión para finalmente tomar la acción, que en este caso pues es la compra. Entonces, cuando nosotros entendemos ese proceso que el cliente, por el cual el prospecto va pasando, somos o seremos más capaces de identificar en qué punto de ese proceso está y cómo nosotros como marca, como empresa, podemos ayudarle a que vaya encontrando esa información que él va necesitando en el camino. O sea, al final del día creo que nosotros tenemos que cambiarnos el chip de venderle a ponernos el chip de ayudarle a comprar. Como siempre se ha dicho, o sea, a nadie nos gusta que nos vendan, nos gusta comprar. Entonces yo como empresa tengo que cambiar ese chip de querer vender y ponerme el de ayudar a comprar, ¿no? Entonces parece sencillo pero es interesante. Me parece curioso. Yo tuve la oportunidad de estudiar cine. Y dentro de lo que estudié de cine, obviamente hablaba de guiones y hacía guiones de películas y he sido amante del cine toda la vida. Y lo que acabas de decir es exactamente como es una película. Es la manera en la que se hace el guión. Con su trama, con el planteamiento del problema, luego el personaje queriendo hacer algo y una fuerza externa que se lo impide, ¿cierto? Y ahí es donde luego viene la solución al problema. Sí. Donde llega el héroe que vendría siendo la marca. Donde llega el héroe de la película y resuelve todo. Claro, el empresario, la empresa, el emprendedor, como le quieras llamar, ¿no? Entonces sí, qué interesante esa analogía. Pues bueno, entonces parte de lo que tenemos que tener claro entonces es que no todos los prospectos están listos para comprar, ¿no? Hay gente que ya está más que lista, que prácticamente trae el billete en la mano y simplemente está viendo si es azul o si es rojo, ¿no? Pero ya lo trae. Pero hay muchos otros que no están en ese punto, ¿no? Entonces tenemos que entender, por ahí salió una estadística también que decía que solamente el 3% de las personas ya sabe lo que necesita o desea y está listo para comprar, ¿no? Entonces son los que ya en cuanto tú les llegas te dicen sí o no, pero ya tienen el billete prácticamente en la mano. O hay otros, como decía Steve Jobs, que no saben lo que quieren. Correcto. Entonces él decía, si me pongo a hacer una encuesta de quién quiere un celular, voy a perder porque nadie sabe ni siquiera lo que es un celular. ¿Qué es eso? Sí, decía también Henry Ford, ¿no? Si les hubiera preguntado a mis clientes qué querían, me hubieran dicho que caballos más rápido, que carretas más rápidas, ¿no? Entonces sí, decía Steve Jobs también que tú tienes que estar tan cerca de tu cliente, pero tan cerca que seas tú el que le dices lo que va a necesitar antes de que ellos sepan que lo van a necesitar, ¿no? Entonces te tienes que adelantar. El iPad, el iPhone son cosas que el cliente no pidió, sino que él identificó. Apple identificó esa necesidad, se adelantó y le dijo, mira, esto es lo que necesitas, ¿no? Ojalá todas las empresas fueran así. Sí, en gran parte pues es que la gente, el consumidor no está en la obligación de saber qué quiere porque no tiene ni tiempo para ponerse a pensarlo. Y no todo el mundo es así, o sea, no todo el mundo está levantándose en la mañana a decir, venga a ver, ¿qué me haría la vida más fácil? ¿Qué sería lo que necesito para poder ser más productivo? De hecho, esa fue una de las razones por las cuales creamos estos episodios y creamos Escuchando Ando. Y fue decir, ahorrémosle trabajo a la gente y venga, les damos comprimida la información que no se la encuentran en ningún otro lado, de cómo no cometer tantos errores, cómo tomar la información más importante y aplicarla en sus emprendimientos. Correcto, yo creo que eso funciona para cualquier tipo de negocio, ¿no? Tú tienes que estar pensando siempre en el cliente. Yo creo que la conveniencia es una de las partes que más busca a las personas, el hacerle fácil la vida, ¿no? A veces nos vamos con la idea. El otro día platicaba con un cliente
que tiene un restaurante, y él me decía que él tenía una clientela muy leal. Y yo le preguntaba, ¿por qué dices que tienes una clientela leal? Y me dice, no, es que tengo gente que consume en mi restaurante 3 veces por semana. Y le digo, ¿y tú crees que el que consuman 3 veces por semana los hace leales? Me dice, claro, entonces ¿por qué regresarían? Le digo, por conveniencia, porque si tú, digo, no confundas la lealtad con la conveniencia, porque hay personas que pueden comer contigo por muchas razones, no por lealtad. Pueden consumir contigo porque eres el que le quedas más cerca, porque a lo mejor tú les aceptas tarjetas de crédito o de débito, porque a lo mejor tú tienes parqueadero. El día que ellos encuentren otra opción que les dé eso, que la comida sea un poquito mejor, hasta ahí te llegó la lealtad, ¿no? Y se te van a brincar a otro lado. Entonces simplemente tienes clientes repetitivos que están ahí por conveniencia. Pero mi ego me dice otra cosa. Mi ego me dice que es que son leales a mí. A ti, bueno, exacto, porque a veces creemos eso, y puede ser que algunos lo sean, ¿no? ¿Cómo lo va a identificar el día que se ponga otro restaurante similar y veamos si la gente se brinca o se queda, ¿no? Eso pasa mucho, por ejemplo, con las personas que buscan cosas muy específicas. Por ejemplo, un vegano, un vegetariano que no tiene tantas opciones, pues es probable que vaya a la más cercana, no necesariamente porque sea la mejor, sino porque es la más cercana, ¿no? Entonces también como empresarios tenemos que tener claro si tenemos, insisto, clientes por conveniencia, y cómo hacemos para hacerlos leales, ¿no? Cómo seguimos el proceso para que no solamente vayan con nosotros porque les quedamos cerca o porque le damos crédito o porque tengo parqueadero, sino porque realmente empiecen a tener una relación más emocional con mi marca, ¿no? Que ese es el reto. Yo creo que de pronto hay productos donde casi que es imposible ser leal y más bien uno es conveniente, pero las empresas que tienen ese tipo de productos deberían es de pensar en crear nuevas posibilidades que hagan que los clientes tengan la opción de con otros productos llegar a ser leales, más no convenientes, y no quedarse con el mismo producto siempre, que es el problema de mucha gente, que porque está vendiendo algo muy bien, cree que le va a durar toda la vida y no empiezan a crear otras microempresas dentro de la empresa que generen otros productos que den otras experiencias. Correcto, parte de la filosofía que decíamos de Amazon. Las empresas se brincan al día 2 y al 3, y conforme vas pasando los días empiezas a relajarte, ¿no? Cuando debes de quedarte en el día 1 siempre. ¿Qué hago para mantenerme siempre en la mente de mi cliente? ¿Qué hago para mantener siempre el éxito? ¿Cómo innovo? ¿Cómo estoy adelante? ¿Cómo doy más valor? Y permanecer siempre en el día 1, como dice Jeff Bezos, ¿no? Sí, así es. Hacer la de los deportistas. Todos los días tienen que ir a demostrar que realmente son buenos, y comienza el partido y comienzan como cualquier otro. Pero cuando terminan, tienen que terminar siendo el mejor del mundo y solo tienen 90 minutos para eso. Correcto, se les acaba el tiempo. Pero bueno, mira, también cómo ha cambiado el Internet. Hemos hablado de varias cosas, pero hay algo bien interesante en ese proceso también. Este capítulo se llama Tutti Frutti, empresarial. Tutti Frutti, sí. Dentro de ese proceso de compra que mencionábamos ahora, hay algo que le llaman los momentos de verdad. Hace muchos años la empresa Procter & Gamble sacó ese tema del primer momento de verdad y el segundo momento de verdad. First moment of truth, second moment of truth. Para ellos el primer momento de verdad era cuando el cliente llegaba al supermercado, se paraba enfrente de una góndola y veía ahí el producto pero en 3 o 4 marcas, ¿no? Empezaba a identificar, por ejemplo, no sé, una sopa, ¿no? Y veía 3 marcas distintas. Ese era el primer momento de verdad. Que eligiera, para Procter & Gamble era que eligieran su marca, ¿no? ¿Cómo hacían para que teniendo el cliente enfrente de él 3 o 4 opciones, eligiera la de ellos? Ese era el primer momento de verdad que tenían que ganar, y ahí tenía mucho que ver con el packaging y con la ubicación, etcétera, los colores, pero ese no era suficiente. O sea, lo primero es que me compre la primera vez, pero ese es el primero nada más. Ahora viene el segundo es básicamente cuando el cliente llega a su casa y consume el producto, prueba la sopa en este caso, los colores, si le gusta, entonces ganó el segundo momento y es mucho más probable que ya siga comprando esa marca, ¿no? Pero si yo gano el primer momento, pero cuando el cliente llega a su casa lo consume, le sabe a rayos, perdí la oportunidad que me dio el primer momento y no la supe aprovechar en el segundo, el cliente no me va a volver a comprar más. Él va a tener claro que la siguiente va a buscar otra marca, ¿no? Entonces, por muchos años solamente funcionaban esos 2 momentos y para ellos era sumamente importante ganar los 2. Ajá. Y hacían todo lo necesario para tratar de ganar siempre esos 2 momentos. Eso cambia completamente cuando llega Internet y cuando el cliente empieza a buscar información en la red. Entonces, Google sale y de hecho sacó un libro muy interesante que se llama Zero Moment of Truth o ZMOT, que es gratuito, lo pueden buscar en la red. Y él dice, ok, yo entiendo lo del First Moment of Truth, lo del primer momento de verdad y lo del segundo, pero aquí hay algo que no han tomado en cuenta y es el momento cero. Y el momento cero es cuando el cliente, antes de ir al supermercado y pararse enfrente de la góndola,
va a internet y empieza a buscar cuáles sopas saben más buenas o cuáles sopas son mejor para esto, y empieza a buscar esa información en internet. Entonces realmente cuando él ya llega al supermercado y se para enfrente, él ya llega buscando un producto en particular y se lo lleva porque ya hizo la investigación previa. Sí, hay una teoría que dice que el cierre no se hace al final, sino se hace al principio. Entonces ya está vendido antes de que llegara. Prácticamente eso pasa con muchos productos. Están vendidos antes de que lleguen por él, y eso a veces no lo entienden las empresas, ¿no? Que tienen que hacer un trabajo previo, que la venta de alguna forma comienza muchísimo antes de que el cliente llegue a tu tienda, ¿no? Si tienes una tienda física, hay una fase previa donde el cliente investiga, ¿no? Es un cliente que ya tiene todo al alcance de su mano y prácticamente cuando va casi directo por el producto. Entonces el consejo para los vendedores es que cuando el cliente llegue y ya haya investigado el producto en internet, llegue a su tienda, la mejor manera para que usted haga el cierre es cierre la boca. Correcto. Porque mira, lo más frustrante es llegar y que tú sepas más que el que te va a vender, ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces llegas a algunos lugares y cuando llegas a hacer las preguntas que no entendiste o que no encontraste en internet, que quieres que te las resuelva el experto, resulta que tú sabes más que él, ¿no? Que no sabe de qué le estás hablando. Entonces eso es sumamente frustrante también para muchos clientes y puede ser la razón por las cuales la venta se rompa y se vayan a buscar información a otro lado, ¿no? Sí, me pasó con unos audífonos que me salieron dañados de pilas, duraron 8 días y quedé frustrado. Entré a la página web de la empresa cuando veo las quejas y resulta que todos los audífonos del 2015 y 16 salieron malos. Entonces la compañía publicó un aviso diciendo que los devolvieran, que ellos devolvían los audífonos nuevos. Y cuando voy al almacén a hacer el reclamo, el tipo no había hecho lo que yo hice. No tenía ni idea. Y se armó una película. O sea, usted tuvo la culpa. Claro, lo que pasa es que usted los dejó mucho tiempo conectados, entonces y eso no, pero y a enredarme. Entonces yo le dije, venga, pare, no la sigan barrando. Vengo de ver la página web del fabricante y dice esto y esto y esto y esto. Entonces el tipo quedó absolutamente... De vergüenza, ¿no? Que sepa más tu cliente que tú, ¿no? Porque es que al final del día tú tienes que hacer ese papel de asesor. Entonces, para ser asesor necesitas saber más que tu cliente, ¿no? ¿Cuál es la razón por la cual Apple tiene tanto éxito en sus tiendas? Porque al momento que ellos empezaron a abrir de los Apple Store, se dieron cuenta que necesitaban contratar personas que amaran su marca. O sea, si tú te das cuenta, al menos en Estados Unidos, todas las personas que están trabajando ahí son apasionados de Apple, son personas que les encanta el iPhone, que les encanta el iPad, que son consumidores de esos productos y que se lo saben de pe a pa. Ellos identifican eso antes de contratar a las personas. Tienes que ser un apasionado del iPad, apasionado del iPhone, apasionado de todos sus productos. De tal manera que al momento que llegue un cliente, pero a ti te salga hasta por las orejas toda la información positiva de esos productos, porque tú amas esos productos, ¿no? Y Apple hoy en día es la tienda que vende más dólares por metro cuadrado en el mundo. O sea, no hay otra tienda por metro cuadrado que venda más que Apple. Entonces algo están haciendo bien. Sí, Eric, tenemos mucha tela de donde cortar. ¿Qué viene en los próximos episodios? ¿Para qué nos vamos preparando para los episodios en los que nos va a acompañar? Bueno, ahorita revisamos un poquito el tema de la estrategia de marketing. Hay mucho más que hablar, pero también la próxima podemos ver, además del tema de la atracción de los clientes, la importancia de la retención, de retenerlo, de saber sacar provecho al cliente que ya está contigo, ¿no? Es 5 o 6 veces más costoso atraer un cliente nuevo que retenerlo. Es mucho más sencillo volverle a vender al que ya tienes. Entonces vamos a platicar un poquito, si te parece bien, del tema de la retención y de cuáles son las ventajas de tratar bien a tu cliente y de ofrecerle la mejor experiencia posible. Claro que sí. Aún el jurado está deliberando, hay mucha evidencia por mostrar y queda en suspenso lo que irá a pasar con nuestros episodios con Eric Alejandro García. Recordemos las redes donde lo conectamos. Sí, en Twitter es Eric García, hasta la I, y en Instagram es Eric García _G. Entonces, hasta una próxima oportunidad, Eric. Muchas gracias y seguimos escuchando Ando. Gracias, Gerson. Saludos. Llegaste hasta el final. Entonces te gustó. Ahora puedes decir, escuchando Ando. Comparte este episodio y descarga más en escuchandoando.com o en tu plataforma favorita. Hasta la próxima. El anterior episodio fue una presentación de Maná, Crianza Orgánica.
Los peces producidos en los novedosos sistemas de Maná, crianza orgánica, viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas, de manera segura, trazable y sostenible. Maná comercializa tu producción de peces, crustáceos y moluscos de consumo humano, así como vegetales orgánicos, y te acompaña en el proceso de principio a fin. La próxima vez que pidas pescado, que sea de Maná, crianza orgánica, y disfrútalo.